Muy buenos días, tardes o noches, profesor y compañeros. En esta oportunidad, yo y mi compañero, mi persona Jackson René Camargo Elme y José Miguel Segarra, vamos a hacer la exposición del tema siguiente, que vendría a ser grupos poéticos entre 1960 y el 2000 de la Revolución Cubana a la hegemonía neoliberal, ¿no? Esto de las letras peruanas. Entonces, vamos a comenzar rápidamente hablando un poco, ¿no?, sobre esto. Vamos a ver que en el siglo pasado los intelectuales a partir del y en general y también después del 60 en adelante estaban bastante relacionados, estaban bastante unidos, juntos se podría decir, puesto que compartían muchos espacios, compartían mucho su conocimiento, intercambiaban encuentros entre ellos, ¿verdad? Entonces es así que vamos a ver a lo largo de la exposición que muchas personas, muchas figuras célebres, ilustres de la literatura peruana, de la lírica peruana e incluso de la narrativa, se van a juntar entre ellos, ¿no? Entre intelectuales, van a juntarse. Entonces, vamos a comenzar rápidamente hablando sobre el círculo literario Javier Eraud, y es que Javier Eraud va a ser una constante dentro de todo esto, ¿no? El poeta joven, el poeta guerrillero, ¿no?, que murió luchando por una causa que consideraba justa, que consideraba amable, buscando la igualdad, buscando una mejora en el país, buscando la revolución, ¿listo? Entonces, es así que va a ser tomado como un símbolo, va a ser tomado como la primera persona que comenzó con todo esto, ¿ok? Entonces, en el círculo literario Javier Arauz se va a tener mucho esto en cuenta, y a partir de este también en los siguientes grupos, círculos literarios que vamos a ver. Tranquilo. Primero, el círculo literario Javier Arauz fue fundado por nada más y nada menos que Oswaldo Reynoso. ¿Listo? El círculo literario Javier Arauz tuvo una revista que se titulaba Más, ¿no? Ahí notamos la influencia de César Vallejo, ¿no es cierto? Y todo esto de más a la comunidad, las personas trabajando juntas por un bien posible, que en primera instancia parecía ser que no, como es la muerte. ¿Listo? Entonces los integrantes del círculo literario Javier Eraud fueron integrantes y amigos cercanos, y son los siguientes: Teodosio Olarte, Héctor García, Rigoberto García, Antonio Zulca, Marcial Molina, Andrés Maldonado, Juan Rojas y Víctor Zavala, Antonio Cisneros, Oswaldo Reynoso obviamente, y Eduardo Ramírez del Risco, ¿no? En masa, hablando ya ahora de lo que nos concierne, se encontraba normalmente creación en poesía y narrativa, ¿no? Reseñas de libros y aspectos de discusión ideológica. ¿Okay? En masa se publicaban muchos poemas, se compartía la poesía, ¿no?, en ese tiempo, y era algo muy fructífero para la gente. Sobre todo para los grupos juveniles, para los estudiantes, para la gente que buscaba un poco esto, ¿no?, que la encontraba pues en masa. Aquí tenemos, por ejemplo, un poema, Constancia, ¿no? Es de Teodosio Olarte, que va a ser importante también él en este grupo, que habla de una lucha popular. Se nota muchísimo que hay una búsqueda de lucha popular, de unirse para buscar un nuevo fin, ¿no? Y dice: ¿a qué debemos aferrarnos nosotros para escalar esa cima, donde los pájaros cantan al sol, nos rodean ásperas rocas que hieren nuestras manos, mas debemos destruirlos si queremos cantar, ¿no? Entonces se nota muchísimo la visión de lucha cuando dice: ¿a qué debemos aferrarnos para escalar esa cima? Una cima, ¿no? O sea, hay una pendiente que subir, algo difícil, donde los pájaros cantan al sol, donde algo es hermoso, ¿no? Algo es, eh, va a ser mejor que lo que hay ahora. Para ello tenemos que subir. Entonces nos rodean ásperas rocas, hay obstáculos, hay, mm, nos rodea hostilidad, hay un camino abrupto que es terrible, ¿no? Entonces, ya en nuestras manos, más debemos destruirlos. No dice, por ejemplo, podría decir:
debemos esquivarlos, soslayarlos, ¿no? Pero dice, debemos destruirlos. Esto es lucha, es una confrontación. Entonces, si queremos cantar, visión de lucha popular presente, ¿no? Esto es de Teodosio Larto. Y aquí también vamos a ver, de Sabina es también Julio en Ayacucho, otro poemario, ¿no? Sabina era la musa interlocutora de la voz poética de este poemario que clama por la memoria de los caídos, ¿no? Y nos dice, del campo a la ciudad iremos a recoger nuestros muertos, Señor, mañana volveremos, porque hemos dejado allí nuestra canción. Como somos los únicos que cantan al pueblo, volveremos, Señor, volveremos con el viento, ¿no? Nos dice, o sea, esto es importante porque dice del campo a la ciudad. Del campo a la ciudad. ¿Quiénes iban del campo a la ciudad, ¿no? A protestar, a luchar, a manifestarse, ¿no? A hacerse vistos, hacerse presentes. Aquí estamos, ¿no? Entonces, habla de nuestros muertos, ¿no? O sea, que hay caídos, ¿no? Hay gente que lamentablemente ha muerto. Y esto se coincide con la muerte de Javier Eraúd, con la muerte de muchos guerrilleros y todas estas cosas terribles, ¿no? Entonces, decían, mañana volveremos porque hemos dejado allí nuestra canción, ¿no? Somos los únicos que cantan al pueblo, volveremos, ¿no? Con el viento, ¿no? Quizás ya muerto, ¿no? Volveremos. Y bueno, esto es muy interesante, ¿no? Del grupo literario Javier Eraúd, que tiene, obviamente, incluso en el título del grupo, no en el nombre, tiene mucha influencia de Javier Eraúd. Después pasamos rápidamente con Gleba Literaria, que es un grupo también que aparece en 1964 y es un movimiento rupturista, ¿no? Que ahorita vamos a ver por qué es rupturista dentro de la poesía y la lírica. Estaba conformada por estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿no? Por Jorge Oviedo, Vega, Manuel Morales, Humberto Pinedo, Luis Farfán, Carlos Bravo, Eduardo Ibarra, Aldón Cabanillas, Jorge Chea, Eduardo Aldizá, Ricardo Falla y Jorge Pimentel. Personajes que están interconectados, ¿no? ¿Quién diría que tanto talento se puede reunir? Pero así es, pareciera que Lima fuera una pequeña ciudad donde todos se reúnen, ¿no? Algo así como un París, donde se unen intelectuales de todos los lugares, ¿no? Algo así. Porque estos eran, en su mayoría, jóvenes que viven en Lima, pero que provienen de otras provincias geográficas del país, ¿no? Solo que se aglomeran en Lima, porque digamos que ahí hay mayor oportunidad, ¿no? En ese aspecto, ¿no? De estudiar, de encontrar gente, contactos, reunirse con intelectuales y todo esto, ¿no? Entonces este grupo se autoconstruyen como los encargados de recuperar el proceso de transformación social a través de la escritura. ¿Listo? Ahí podemos ver una portada de la revista Gleba. Y bueno, este grupo, ahorita vamos a ver uno de sus poemas dentro de como se desarrolla dentro de la Universidad Federico Villarreal. Se caracterizó por ser un grupo de poetas de izquierda en su momento, ¿no? En abierta oposición y combate contra el APRA, pero tenemos que decir que el APRA en primera instancia trató de tomar primero la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero no pudo porque ya estaba muy extendido el pensamiento marxista, pensamiento comunista y todo esto, ¿no? Entonces no pudo y como no pudieron, entonces ya pues se fueron para la Federico Villarreal, donde sí tuvieron cierta importancia un poco más, ¿no? Pero siempre hubo una significativa vanguardia izquierdista, ¿no? Esto es lo que representa Gleba. Entonces, en el primer número de Gleba, que sale en octubre de 1965, Manuel Morales publica poemas como Protesta Fundamental y Desnudez, que van a ser principalmente esta representación del movimiento rupturista que presenta Gleba, ¿no? Por ejemplo, en Desnudez se incluyen versos como los siguientes que vamos a ver a continuación, que dice: yo he conocido lo más imbécil de las creaciones, me he acostado con la viuda de mi hermano, que a un rico le he hurtado una pulga de oro. He sido lavaplatos, cocinero en un hotel de mala muerte, he conocido a un homosexual y he aplaudido su actuación, y he bailado desnudo en un suburbio. He dormido borracho en los bancos de las plazas y he comido los panes que no son nuestros. He tenido un amor en cada esquina, he mantenido relaciones con la mujer del vecino, agente viajero. He charlado en la alcoba con la mujer de otro militar. He dicho todo lo que he sido y no he mentido. Ring, ring. Disculpe, me está llamando por teléfono y mientras tanto no me importa lo que puedan pensar.
es lo que dice, ¿no?, este poema, y notamos esa desfachatez, ¿no? Que no me importa lo que puedan pensar, no he hecho todo esto, me he acostado con la mujer del vecino, del militar, he tenido un amor en cada esquina, he bailado desnudo, o sea, hay un desparpajo, una desfachatez, o sea, y rompe con lo que se buscaba en ese tiempo, ¿no? Cierto lirismo, cierta elegancia, por decirlo así. Entonces rompe eso, ¿no? Presentando una narrativa cotidiana y la ausencia de lirismo, ¿no? Que se hace más notorio a partir de esto en la siguiente década, ¿no es cierto? Entonces van a hacer esto la principal ruptura literaria. Van a ser vanguardistas, ¿no?, por decirlo así. Ahora pasamos rápidamente con Estación Reunida, ¿no?, que tiene el nombre del poemario de Javier Eraud, el último que llegó a escribir en vida y que lo dejó pues en Lima, ¿no?, en el concurso, del cual nunca supo si fue ganador o no, pero sabemos que sí lo fue. Estación Reunida tiene un impulso poético y revolucionario encarnado en Javier Eraud. Este grupo era como una unión libre, ¿no?, de personas que llegaban a introducirse en el grupo y que podían salir en cualquier momento. No era un compromiso fijo, ¿no? Como decir, tú entras a la magia y ya no sales. Tú entras a la familia y ya eres de la familia. Es como que no te puedes salir. Pero en realidad era como una unión libre, la cual podían salir, digamos, o meterse de nuevo. Se esperaba que fuera disperso o algo así, ¿no? Pero en realidad llegó a tener una cohesión de grupo, donde las personas se sintieron como una familia entrelazada, ¿no? Tenían el mismo pensamiento y todo eso, ¿no? Quizás unos variaban un poco, pero en la mayoría se llegó a tener una cohesión de grupo. Así. Entonces los estudiantes de la facultad, estaba conformado por estudiantes de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Entre ellos Elqui Burgos, Oscar Málaga, Tulio Mora, Augusto Urteaga, Fernando Sánchez Schwartz. ¿Listo? Entre 1965 y 1968, que fueron años de revueltas sociales, estos años fueron bastante picantes, bastante hirvientes, podríamos decir. Y los miembros de Estación Reunida organizaban recitales, o sea, promovían esto de la poesía, promovían la lírica, era un grupo bastante importante, ¿no? Publican la revista que lleva el título del grupo, Estación Reunida, entonces utilizaban el círculo de estudios de Garrotello, ¿no?, para estudiar y todo eso. El primer número está dedicado a Tello, no solamente son poemas, ¿no? En las primeras páginas hablan de Javier Eraud, ¿no? Hay un artículo titulado En torno a Javier Eraud que abarca 6 páginas y dice: Edgardo Tello, hemos llamado al círculo en homenaje a ese guerrillero y poeta que ofrendó su vida en Ayacucho con el más puro amor, cuando combatía al lado de Héctor Béjar por algo que él consideraba justo, la destrucción de nuestra sociedad clasista. Entonces, ellos señalan en la presentación de la revista ya todo eso, ¿no? Aclarando que ha habido todo esto es en torno a Javier Eraud, ¿no? Y es en homenaje a ese guerrillero y poeta, ¿no?, que ya hubiera aportado muchísimo, pero mucho, a todo esto del pensamiento revolucionario, la poesía, inmenso. Después recuerdan que de Eraud el lenguaje cálido, sencillo, humano que tenía él, ¿no? Era un ser puro, decían incluso, y como que hasta incluso se le veneraba, ¿no? Estaba cargado de un profundo contenido social como poeta y héroe, y fue asesinado jovencísimo, ¿no?, a los 21 años por las fuerzas represivas, ¿no? En torno a muchas teorías de cómo fue asesinado y todo, ¿no? Todo esto cuando regresó de Cuba, tras absorber el pensamiento, tras ya tomar acción, la primera parte, ¿no? Tomar la primera línea contra todo eso. Béjar publica una carta fechada el 29 de marzo de 1967 que dice que Javier Eraud era un ejemplo promisor de inquietud juvenil en la que, entre otras cosas, les expresa, ¿no? En nuestros días solo hay un medio efectivo de comunicación con las masas, es decir, el ejemplo, ¿no? Javier y Edgardo Tello, quienes murieron en el intento, dejaron una semilla fructífera que no tardará en florecer. Sabemos esto a qué se refiere, ¿no es cierto? Bueno, y Rosas Ribeiro, que era uno de los integrantes también, que llegó a integrarse aquí a Estación Reunida, uno de los nuevos, por decirlo así, nos dice que cuando entró, 7 personas se reunieron en el círculo de estudio, ¿no?
Todos eran compañeros de la Facultad de Letras de San Marcos, ¿no? Dos de ellos eran miembros de la Juventud Comunista y de los otros cinco solo yo tenía afiliación política concreta, más allá de la adhesión apasionada a todo lo que venía de la Cuba castrista y de los combates de Che Guevara. Cada cierto tiempo me dedicaba en San Marcos a difundir contenido Territorio Encendido, publicación clandestina del Ejército de Liberación Nacional, ¿listo? La cual debía llegar a la gente sin que nadie se diera cuenta de quién la había distribuido. También servía yo de correo de la organización y algunas veces me tocó introducir clandestinamente en la cárcel mensajes a Héctor Béjar y sacar textos suyos debidamente escondidos en la ropa. Con el paso de los meses se le convocó también para iniciar la preparación militar, ¿no? Eso es lo que dice, o sea, se le convocó para iniciar la preparación militar, ¿eh? Ojo. Y es importante, ¿no?, que esto que nos narra, porque está bastante vinculados con el Ejército de Liberación Nacional, Héctor Béjar. La madrugada del 3 de octubre de 1968, el general nacionalista Juan Velasco Alvarado toma las riendas del país, ¿no? Y es entonces que Héctor Béjar, tras 5 años en prisión, fue liberado a través de una ley de amnistía general dada por Velasco, y de inmediato le pidió que trabaje en las reformas de las políticas de tierras, ¿no? Por lo que pasaría a ser uno de los cerebros, una de las cabezas en el Sinamós. Para ello, Héctor Béjar va a contactar con Estación Reunida y va a reunir, valga la redundancia, a varios integrantes de Estación Reunida para que trabajen junto a él en el Sinamós, ¿no es cierto? Y ahora pasamos con Hora Cero, también otro grupo importantísimo que comparte plenamente los postulados del marxismo-leninismo, ¿no? Y celebra la Revolución Cubana y reivindica a Eraúd, obviamente, como vengo diciendo, y Tello y César Vallejo también. Los reivindica como símbolos del compromiso con el arte y la vida. Su objetivo principal es la transformación de la sociedad, ¿no? Hora Cero fue fundado por Juan Ramírez Ruiz, el ideólogo del movimiento, y por Jorge Pimentel Vázquez, que en ese momento eran estudiantes de las letras y por estudiantes de letras en la Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿no? Ahí tenemos también otra portada de Hora Cero que acostumbraban publicar muchos manifiestos, eso sí, muchos manifiestos. El primero fue palabras urgentes, ¿listo? Ellos se caracterizaron por una poesía y la perspectiva utópica frente a la sociedad, ¿no? La búsqueda de esa transformación que podría ser calificada como utópica, ¿no? Ahí tenemos una imagen de Juan Ramírez Ruiz, Jorge Pimentel y Enrique Bastegui. Ahora sí. Pasamos a la siguiente diapositiva y encontramos palabras urgentes. Unos fragmentos, ¿listo? Vamos a leer. La poesía en el Perú después de Vallejo solo ha sido un hábil remedio, trasplante de otras literaturas. Eraúd entregó convincentes muestras de un talento en pleno despegue, un creador auténtico detenido por la violencia irracional e injusta del sistema. Es uno. Hemos nacido en el Perú, país latinoamericano, subdesarrollado. Hemos encontrado ágiles ruinas, valores enclenques, una incertidumbre fabulosa y la mierda extendiéndose vertiginosamente, ¿no? Entonces, en su manifiesto Palabras Urgentes hacen dar cuenta de que el país está pues jodido prácticamente y que la única forma de que cómo va a salir de todo esto va a ser a través de una transformación, y para ello hay que hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, la poesía de Hora Cero afirmaba el sujeto callejero, migrante, con el uso de un nuevo vocabulario propio de las masas anónimas de la urbe y su transitar por la ciudad, ¿no? Y también de la gente que llegaba a la urbe. Acá se tiene una propuesta de la poesía integral planteada por Ramírez Ruiz al final de su primer libro, Un par de vueltas por la realidad, en 1971, que nos dice que el poder de la poesía y el arte como forma y factor de conciencia social es energía suficiente capaz de hacer avanzar o hacer retroceder a una sociedad en su proceso de evolución, ¿verdad? Y bueno, Hora Cero es muy importante dentro de todo esto porque va a ser como el principal grupo que comparte plenamente los postulados de marxismo, que tiene bastante seguidores y bastante entregados, ¿no? Ahora le doy el pase a mi compañero José Miguel con la Sagrada Familia. Adelante. Pasamos al siguiente grupo, denominado la Sagrada Familia, ubicado en los años 1977 y 1979.
Este grupo nace en una conversación entre Edgar Ojara y Roger Santiabáñez, que estaban básicamente en un bar intentando crear un nuevo grupo, y así hablando surgió el nombre de la Sagrada Familia. Estos deciden en 1977 organizar el grupo, acordando que se convocaría a Sánchez Hernani, Niño de Guzmán y el segundo Castillo y Amito Tumi. Este grupo inicial de autores venían reuniéndose desde 1975, los sábados por la tarde, en un bar bautizado sobre el nombre Belivea. Algunos observadores empiezan a hablar sobre una llamada generación del 75, referida a esta denominada nueva Sagrada Familia. Esta era distinta a la representada por los autores de Hora Cero y tenía una nueva revista también, en la que se puede encontrar en la diapositiva el segundo número de la primera revista de la Sagrada Familia en 1978. Este grupo surgió durante el gobierno dictatorial de Francisco Morales y Bermúdez. Profundiza la identificación ideológica entre la poesía y la política revolucionaria, y a la vez le caracteriza a la sociedad peruana como una sociedad enferma, y que la poesía es la única cura para esta. De esta manera nos presenta que en el primer número de su novela, de su revista, se declaran de esta manera. Dice: la familia sagrada nos declaramos bestias indomables, destructoras de esquemas, reprimidos o represivos, no aceptamos ningún tipo de restricción ni prohibición. Esta afirmación brota del odio y del rechazo y desprecio que sentía por la sociedad, porque queremos fundar otra nueva. Eso es lo que dice la Sagrada Familia. Y también dice que observamos que, sabiéndolo de que o todos somos sino un engranaje en la gran maquinaria de la explotación, es necesario denunciar esa situación a cada instante hasta destruirla. Y eso es como se identifica la postura de la Sagrada Familia por sus propias palabras. Poco después, en la segunda presentación, aparece esta frase, y que dice: formar un polo de jóvenes desde una posición marxista empiece a trabajar en el campo del arte y la literatura, señalando que ese es el sentido del movimiento de la Sagrada Familia. Y finalmente, el cuarto y el último de los números, porque solo se publicaron 4 números, apareció en marzo de 1979, y incluyéndose en su última página un afiche que decía homenaje a Cuba 1959-1969. En este sentido, la particularidad de la propuesta de la Sagrada Familia consistió en volver a un trabajo más riguroso con el lenguaje, en diálogo con un intento de rigor ideológico que comprendiera los estudios del marxismo. Pasando al siguiente grupo, los dos siguientes grupos que vendrían a ser Omnibus y Tres Tristes Tigres. Estos también se fundan en el segundo belaudismo, en 1980 y 1985, cuando Sendero Luminoso ya está en marcha y ya empiezan a verse los estragos del terrorismo. Estos toman unas rutas muy artísticas y exigen una recuperación de los años 70, desde los desencantos de la época y con el añadido de la cultura de las masas. Estos dos grupos formulan varias propuestas. Ya tenía que cambiar y tenía que volver hasta un cierto punto, por ejemplo los años 70, y volverse de alguna manera más letrada. En este caso, el cómic del Omnibus y el ludismo de los Tres Tristes representaban en este caso su ideología. Siguiendo con el siguiente grupo, pasamos con el grupo Cloaca. Cloaca fue fundada en septiembre de 1982 por los poetas Roger Santiabáñez, Guillermo Gutiérrez, Marifel Dreyfus y el narrador Edian Novoa. En el fondo, este grupo, mejor dicho, tomaba una carga de expresión negativa, por así decirlo, y desafíos a la sociedad. Se dirigían fundamentalmente contra aquello que consideraban como el mundo burgués o cualquier cosa que estuviera asociada al poder en todos los sentidos. En 1983, un documento interno que se redactó el mismo junio de ese año, se definía la cloaca como un movimiento revolucionario,
alianza de individualidades libres, cada quien dueño de elegir su exacta ubicación personal entre una ideología radical de izquierda. Y es esto que quería decir, que todos eran libres para adscribirse al marxismo o cualquier posición izquierdista que representara un cambio, y no necesariamente tenía que ser tachado como algo malo. Sin embargo, por debidos sucesos se generó un malestar social alrededor a este grupo, y a pesar de que después de 2 meses, unos par de 2 meses o 3 meses, donde hubo una fuerte efervescencia a través de este grupo y un fuerte apoyo de parte de la población, empezaron a caer ciertos desencantos y empezaron a haber ciertos rechazos hacia este grupo, porque se había vuelto muy violento y muy enfático en sus acciones. Entonces, adentro mismo de Cloaca pasó por diferentes rupturas y varios miembros dejaron la misma revista. Y pasó en 1984, fueron expulsados 4 de sus integrantes. Y después, mucho más adelante, cuando ya iba a terminar, se escribió que la sociedad peruana se deslizaba hacia un desastre de una guerra civil, que era como su último mensaje hacia la nación. Y bueno, y por último vamos a hablar sobre otros 3 grupos: Neón, Noble Carterva y Estación 32. Bueno, en primer lugar, Neón, dada a la efervescencia colectiva de que todos buscaban un cambio por la sociedad, lo que estaba pasando en ese momento, todo el contexto social que estaba sucediendo en la década de los 80 y 90, se mantuvo, dice que a inicios con grupos como Neón, pero fue mayor el interés por contar con una plataforma de difusión que participaba con el campo literario. Neón se tomó más que como un movimiento revolucionario, se tomó más como simplemente una herramienta para expresar opiniones e ideas, y no como un símbolo de revolución. Después, la agrupación Noble Caterva aparece exactamente en 1990, como parte de una estructura de sentimiento que provenía de experiencias inmediatamente anteriores a la propia Universidad Villarreal, y a través de mismos integrantes de las revistas Neobabel, Estigma o Mural, grandes revistas, y de eso se fundó. También se formó por situaciones parecidas, pero en este caso el mismo nombre de Estación 32 se hace referido a lo único que veían los escritores cuando estaban haciendo sus reuniones. Dice que literalmente paraban de estación en estación. Entonces, donde generalmente hacían sus reuniones era justo la calle 32, y por eso le pusieron Estación 32. Dice que, como ha testimoniado Rafael Hidalgo, los integrantes de su grupo, tras salir de reunirse a leer sus problemas en la casa de Isidro Pueblo Bolívar, se topaban con una pared que decía prohibido estacionarse. Y todo lo veían cada rato eso, entonces le pusieron Estación 32. Ahora vamos a pasar con el siguiente grupo, que es Inmanencia. Inmanencia es se da también a finales de los años 90, y la situación en Perú era muy distinta. En este caso ya es la consolidación fujimorista, y los cambios en el Perú se veían muy claros. 4 jóvenes poetas estudiantes de literatura de la Pontificia Universidad forman este grupo llamado Inmanencia. Estos implican un espacio de ritualización hacia la poesía peruana y el uso de un lenguaje misterioso y hasta sagrado. Ellos adoran la retórica hasta un punto insano, ¿no? Y pues eso, dicen que la poesía es el mismo lenguaje misterioso, el que lo dicen hasta el lenguaje sagrado. Este grupo va generalmente contra la corriente y afirman que aquello que niega su tiempo, la creencia en los poderes como la palabra como medio para romper la distancia entre el hombre y su entorno, no existían. Entonces esto no era algo tan importante para ellos. Lo único que querían ellos era la demostración del arte, por así decirlo. Y bueno, pasando al último punto, ahora pasamos a la postdata.
Este punto de la postdata es una recopilación de todos los hechos que pasaron en toda la exposición, en todo este capítulo, y donde el autor quiere dar una pequeña reflexión. Y nos dice así: con la muerte de Eraut se inscribe históricamente el sujeto del 70, al nuevo hombre que menciona la revolución cubana, aquel que vive y muere como poeta y como guerrillero. De ahí a sacrificar su vida, Eraut no solo constituye una nueva metáfora, sino que construye un nuevo concepto de la metafórica para nuestros tiempos, lo del sacrificio del poeta guerrillero. Acá nos dice que la muerte de Javier Eraut fue un hito para la poesía, para toda la literatura en general peruana, porque y también para la literatura latinoamericana, porque fue un símbolo de la opresión que se sufría en ese momento, y símbolo de la liberación, símbolo de la libertad, símbolo de lo que se había sacrificado para lograr esa libertad. Esta imagen se prestaron ciertos poetas durante la mitad del siglo XX, dinamizando algunos de los aspectos más vitales de nuestra sociedad letrada. La conformación de poetas contestatariados. Estos, como ya hemos visto en todo el capítulo, plasman sus poéticas y políticas desde lo que es abiertamente la ideología marxista y maoísta hasta lo mítico y lo esotérico. Básicamente eso. Todos los poetas apoyaban este tipo de ideología marxista. Y eso sería todo. Gracias por la exposición.